¿Sabe? No se deje engañar. Hay 3 iglesias que, sin saberlo, están guiando a las personas directamente al infierno. Quédese hasta el final. Su alma lo vale. Cada domingo, millones de personas entran en sus iglesias con la convicción de que van camino al cielo, confían en sus pastores, elevan cánticos de alabanza, se sienten profundamente espirituales. Pero la Escritura misma nos lanza una advertencia cruda y directa. El camino a la destrucción es ancho, y muchos lo transitan, mientras que pocos hallan la senda estrecha que lleva a la vida. ¿Qué pasaría si la iglesia en la que usted ha depositado su fe en realidad lo está conduciendo hacia un juicio eterno? Piénselo un momento. Esto no es una cuestión de opiniones personales ni de meras preferencias. Escúcheme bien. Esto se trata de lo que la propia palabra de Dios revela con absoluta claridad. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre maestros falsos, sobre iglesias corruptas y sobre evangelios falsificados que parecen genuinos, pero que llevan directo al infierno. El propio Jesús afirmó que muchos clamarán: Señor, Señor, en aquel día final, convencidos de haberle seguido, solo para escuchar las palabras más aterradoras imaginables: nunca os conocí. Su alma eterna está en juego. En este mismo instante, la iglesia a la que asiste, la enseñanza que está absorbiendo, el evangelio en el que confía, todo esto importa infinitamente más de lo que quizás se da cuenta. A través de este mensaje, vamos a examinar con precisión lo que la Escritura dice sobre las iglesias falsas. Le daremos las herramientas para protegerse a usted y a todos sus seres queridos de un engaño espiritual. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de descubrir podría cambiar su eternidad para siempre. Si usted está comprometido con encontrar la verdad, cueste lo que cueste, escriba ahora mismo en los comentarios: verdad sobre comodidad. Dígalo conmigo: verdad sobre comodidad. Déjeme ver quién está listo para examinar su iglesia con total honestidad. Dele a me gusta, suscríbase y preste atención, porque esto es por lo que necesita quedarse hasta el mismísimo final. En la sección 9, le entregaré una prueba de 5 preguntas clave. Revelará en minutos si su iglesia es un refugio seguro o un lugar espiritualmente peligroso. No se lo puede perder. Comencemos exponiendo la primera y más peligrosa verdad que necesita enfrentar. Sección 1. Su iglesia podría estar engañándole. En el instante en que usted cruza esas puertas de la iglesia cada domingo, asume que está a salvo. Escucha la música de adoración, saluda a rostros amigables y oye mensajes que le hacen sentir bien consigo mismo. Pero, ¿y si le dijera que ese mismo lugar en el que confía para su salvación eterna podría ser precisamente aquello que le está conduciendo directo al infierno? Esto no se trata de asustarle sin motivo. Esto se trata de su alma. Y la Escritura deja brutalmente claro que no toda iglesia que apunta al cielo está llevando a la gente hasta allí. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7 que el camino a la destrucción es ancho, y muchos lo recorrerán, mientras que el camino estrecho a la vida tiene pocos que lo encuentran. Lo más aterrador es que muchos de los que van por el camino ancho creen genuinamente que están siguiendo a Cristo. Esa es la cruda verdad. Ahora mismo, usted podría estar sentado en una iglesia que parece legítima desde todo ángulo. El pastor parece sincero. La congregación se muestra amorosa. El edificio incluso podría ser hermoso. ¿Sabe? Antes de seguir, si quieres profundizar en esto, he preparado un libro sagrado totalmente gratis para ti. Solo comenta libro o quiero y te lo enviaré. Pero sigamos, porque esta historia aún no termina. Pero bajo esa superficie pulcra, una enseñanza falsa podría estar envenenando cada una de las creencias que usted ha abrazado. Y aquí está lo que hace esto tan peligroso. No se dará cuenta,
hasta que sea eternamente demasiado tarde. La Biblia nos advierte repetidamente sobre iglesias que claman el nombre de Cristo, pero tuercen su mensaje. En Gálatas 1, Pablo es tajante: si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Así de grave es esto. Su destino eterno no depende de la comodidad de su iglesia, ni de sus programas. Depende enteramente de si proclaman el verdadero evangelio de Jesucristo, tal como la Escritura lo revela. Solo eso. Las iglesias falsas no se anuncian con señales de advertencia, no le dicen de antemano que están desviando a la gente. Vienen disfrazadas de lugares de adoración, hablan lenguaje cristiano, cantan canciones cristianas, todo mientras dirigen almas hacia la separación eterna de Dios. La pregunta que usted debe responder hoy es esta: ¿está absolutamente seguro de que su iglesia le está diciendo la verdad? Piénselo con calma. Si aún no lo ha hecho, esta es su última oportunidad de escribir verdad sobre comodidad en los comentarios. Déjeme verlo ahora mismo. Verdad sobre comodidad. Esta es su declaración de que elige la verdad bíblica sobre las mentiras cómodas. Y no se vaya antes de la sección 9, porque allí le daré las 5 preguntas exactas que expondrán si su iglesia es segura, o si lo está llevando al infierno. Usted necesita esa prueba. Pero hay algo aún más inquietante. Aunque crea estar a salvo porque es sincero, porque realmente cree, porque ha entregado su vida entera a lo que piensa que es el cristianismo, eso, quizás, no sea suficiente. Sección 2. Las buenas intenciones no salvarán su alma. Usted puede ser el creyente más sincero del mundo, y aún así, terminar eternamente perdido. Esa no es mi opinión, es lo que la Escritura nos enseña. Las buenas intenciones no significan absolutamente nada. Si aquello en lo que cree está construido sobre una base de mentiras, piénselo seriamente. Reflexione sobre eso un momento. Podría pasar toda su vida asistiendo a la iglesia, sirviendo fielmente, dando generosamente, creyendo con todo su corazón que es salvo, y aún así escuchar esas aterradoras palabras de Jesús: nunca os conocí. El problema no es su sinceridad. El problema es que la sinceridad sin verdad es completamente inútil cuando se trata de su alma eterna. A la doctrina falsa no le importa cuán apasionado sea usted, no importa a cuántos estudios bíblicos asista o cuánto ore. Si el evangelio en el que confía no es el verdadero. Pablo abordó este mismo problema en Gálatas, cuando reprendió a creyentes sinceros pero engañados, advirtiéndoles que un evangelio diferente no es evangelio en absoluto. Aquí es donde muchísimas personas cometen su error fatal. Asumen que porque tienen buenas intenciones, porque se esfuerzan al máximo, porque sienten algo espiritual sucediendo, deben estar en el camino correcto. Es un engaño. Pero sentirse espiritual y ser salvo son dos cosas completamente distintas. Déjeme decirle, muchas personas se presentarán ante Dios en el día del juicio, convencidas de haber hecho todo bien, solo para descubrir que toda su base espiritual fue edificada sobre arena. La Biblia nos llama a probarlo todo. 1 Juan 4 nos dice claramente: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta no es una opción, es un mandato directo. Usted tiene la responsabilidad de examinar lo que se le enseña y de medirlo contra la Escritura, no contra cómo le hace sentir, ni cuán popular es el predicador, ni cuán grande ha crecido la iglesia. Nada de eso importa. Sus buenas intenciones no le salvarán. Su sinceridad no le salvará. Solamente el verdadero evangelio de Jesucristo puede salvarle. Solo eso. Y si está escuchando una versión distorsionada de ese evangelio,
Su alma está en peligro. Sin importar cuán puros puedan ser sus motivos. La pregunta no es si usted tiene buenas intenciones. La pregunta es si lo que usted cree es realmente verdad. Sección 3. Iglesias que niegan la divinidad de Cristo. La primera y más letal señal de alarma que debe observar es cualquier iglesia que niegue o minimice la plena divinidad de Jesucristo. Esto no es un desacuerdo teológico menor. Créame, esta es la diferencia entre la salvación y la condenación. Cuando una iglesia enseña que Jesús fue solo un buen hombre, un maestro sabio, o incluso un profeta, están destruyendo el fundamento mismo del Evangelio. La Escritura no podría ser más clara en este punto. Juan 1 nos dice: el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Colosenses 2, Pablo declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es irrefutable. Jesús mismo afirmó ser uno con el Padre en Juan 10. Esto no está sujeto a debate. Esto no es algo que las iglesias puedan reinterpretar para encajar con sensibilidades modernas. La divinidad de Cristo es el fundamento inquebrantable de la fe cristiana. Y aquí le explico por qué esto importa para su alma eterna. Si Jesús no es plenamente Dios, entonces su muerte en la cruz no logró absolutamente nada. Un mero ser humano muriendo, no importa cuán justo sea, no puede pagar por los pecados de la humanidad. Solo la muerte del Hijo de Dios, perfecto y divino, tiene el poder de satisfacer la justicia divina y ofrecer salvación. Solo Él despoje la divinidad de Cristo y despojará cualquier esperanza de ser salvo. Es así de simple. Esta herejía no es nueva. Ya en el año 325 d.C., un hombre llamado Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado, en lugar de Dios eterno. La Iglesia condenó esta enseñanza en el Concilio de Nicea, porque ellos entendían perfectamente lo que estaba en juego: su salvación. Sin embargo, hoy, denominaciones enteras y movimientos religiosos aún propagan esta misma mentira mortal. Utilizarán lenguaje cristiano, citarán las Escrituras, pero cuando usted escucha con atención, se dará cuenta de que están presentando un Jesús que no puede salvar a nadie, un impostor. 1 Juan 2 lo deja absolutamente claro. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Cualquiera que niega que Jesús es el Cristo, ese es anticristo. Son palabras fuertes, sí, pero deben serlo, porque las consecuencias son eternas, entiéndalo bien. Si su iglesia no afirma, sin dudar, que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre, usted necesita huir. No están predicando el Evangelio. Están predicando una mentira que conduce directo al infierno, llevando consigo a todos los que les creen. Sección 4. El Evangelio de la prosperidad destruye almas. Entre en cualquier iglesia de esta doctrina y escuchará las mismas promesas. Dé más dinero y Dios le hará rico. Hable confesiones positivas y tendrá salud perfecta. Reclame su bendición y el éxito financiero le seguirá. Suena atractivo, ¿verdad? Pero este mensaje es una de las mentiras espiritualmente más destructivas que se predican hoy en las iglesias, y está enviando incontables almas directamente al infierno. El Evangelio de la prosperidad invierte por completo lo que Jesús realmente enseñó. Cristo nos dijo en Mateo 6 que no atesoráramos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino que atesoráramos tesoros en el cielo. Su meta era otra. Él advirtió que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Sin embargo, los predicadores de la prosperidad han convertido el cristianismo en una máquina expendedora cósmica, donde Dios existe para hacerle rico y cómodo. Eso no es el Evangelio, mi amigo. Eso es pura codicia, envuelta en un lenguaje religioso. Aquí está la devastadora realidad de esta enseñanza.
cuando las personas construyen su fe sobre la promesa de bendiciones materiales. ¿Qué sucede cuando esas bendiciones nunca llegan? Cuando el dinero no aparece, cuando la enfermedad golpea, cuando la adversidad continúa a pesar de todas sus confesiones positivas, su fe simplemente colapsa. El Evangelio de la prosperidad crea creyentes cuya confianza en Dios es condicional a la recepción de recompensas terrenales. Y cuando Dios no actúa como ellos esperan, simplemente se apartan por completo, abandonan su fe. La Escritura advierte explícitamente contra esta mentalidad. Pablo escribe en 1 Timoteo 6 que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y perdición, pura destrucción. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Sin embargo, los predicadores de la prosperidad han hecho del amor al dinero su doctrina central. Jesús mismo sufrió. Los apóstoles sufrieron. La Escritura promete que todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero el Evangelio de la prosperidad ignora todo esto, ofreciendo en su lugar un cristianismo sin cruz, sin sacrificio, sin sufrimiento. Es un engaño. Están predicando a un Jesús falso que vino para hacerle rico, en lugar del verdadero Jesús que vino para salvar su alma. Esa es la diferencia. Y cuando usted sigue su evangelio distorsionado, está siguiendo un camino que conduce directamente a la destrucción eterna. Sección 5. Cuando las iglesias llaman amor al pecado, quizás el peligro más insidioso que enfrentan las iglesias hoy es la tolerancia del pecado impenitente, disfrazada de amor y aceptación. Estas iglesias han decidido que confrontar el pecado es poco amoroso, que llamar a la gente al arrepentimiento es ser sentencioso, y que lo más compasivo que pueden hacer es afirmar a cada uno exactamente como es, una grave distorsión. Pero la Escritura nos dice algo completamente diferente, y el costo eterno de este engaño es simplemente asombroso. Jesús dijo en Apocalipsis 3 que a los que Él ama, Él reprende y disciplina, y nos llama a ser celosos y arrepentirnos. El amor verdadero no ignora el pecado. El amor verdadero lo confronta. Porque el pecado destruye almas. Es así de crucial. Cuando las iglesias se niegan a abordar la inmoralidad sexual, cuando celebran lo que Dios llama abominación, cuando excusan la codicia, el materialismo y toda otra forma de rebelión contra la palabra de Dios, no están siendo amorosas, están siendo cómplices de un asesinato espiritual. Pablo trató este mismo problema en la iglesia de Corinto, cuando la inmoralidad sexual ocurría abiertamente entre los creyentes. Pablo no les dijo que fueran más tolerantes, los reprendió duramente por su complacencia, exigiendo que sacaran al impenitente de su comunión. ¿Por qué? Porque el pecado impenitente, dejado sin ser confrontado, se extiende como un cáncer por todo el cuerpo, corrompiendo a todos los que toca. Es un veneno. Las iglesias de hoy, que toleran el pecado, han creado ambientes donde prácticamente todo vale. Le dirán, Dios le ama tal como es, lo cual es verdad, pero omitirán la parte donde el amor de Dios exige que se arrepienta y sea transformado. Han intercambiado la santidad bíblica por la relevancia cultural, y al hacerlo, han abandonado su responsabilidad divina de ser sal y luz en un mundo en tinieblas. La Biblia es clarísima al respecto. La iglesia existe para llamar a la gente de las tinieblas a la luz, para proclamar arrepentimiento y perdón a través de Cristo. Cuando una iglesia deja de hacer esto, cuando respalda o ignora el pecado, en lugar de confrontarlo con gracia y verdad, ha dejado de ser una verdadera iglesia, ha fallado de ser una verdadera iglesia. Se convierte, en cambio, en un club social que utiliza lenguaje cristiano
mientras lleva a la gente directamente al juicio eterno. Si su iglesia celebra lo que la Escritura condena, usted no está en una casa de adoración. Usted está en un lugar de muerte espiritual, pura y dura. Si ha llegado hasta aquí, ya está demostrando algo que la mayoría de los cristianos no harán. Está probando que valora la verdad, más que la comodidad, que está dispuesto a examinar doctrinas difíciles en lugar de huir de ellas. Usted es parte del remanente que realmente se preocupa por la precisión bíblica. Eso sabe, le pone en una compañía muy rara. Pero lo que viene en la sección 6 es el pasaje más aterrador de toda la Escritura. Y usted, definitivamente, no puede perdérselo. Aquí es donde Jesús revela exactamente quién es rechazado en el día del juicio, y la respuesta, créame, le impactará profundamente. Aquí está el pasaje que debería hacer temblar a cada creyente. Sección 6. Nunca os conocí. La advertencia de Jesús. Hay un pasaje en Mateo 7 que debería sacudir hasta lo más profundo a cada persona que se llama a sí misma cristiana. Es crucial. Jesús dice que muchos vendrán a Él en aquel día final diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Suena impresionante, ¿verdad? Y su respuesta será devastadora. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabras que hielan la sangre. Lea eso de nuevo, lentamente. No son personas que rechazaron a Cristo. No son ateos ni burladores. Son personas que creyeron genuinamente que estaban sirviendo a Jesús. Realizaron milagros en su nombre. Profetizaron. Hicieron poderosas obras espirituales. Sin embargo, Jesús dice que nunca los conoció y los envía a un juicio eterno. ¿Puede entender la magnitud de esto? Si eso no le aterroriza, es que no está prestando la atención debida. Despierte. ¿Quiénes son estas personas, entonces? Son los que asistían regularmente a la iglesia, pero nunca se rindieron verdaderamente a Cristo, jamás. Son los que escucharon un evangelio falso, que les prometió el cielo sin arrepentimiento, una salvación, sin una verdadera transformación de vida. Son los que siguieron a predicadores carismáticos en lugar de la Escritura, que confiaron en sus sentimientos en vez de la palabra de Dios, que construyeron su fe sobre arena, en lugar de la roca sólida de la verdad bíblica. Un grave error. La parte más aterradora es cuán convencidos están. Se acercan a Jesús con confianza, enumerando todos sus logros espirituales como prueba de que le pertenecen. ¡Qué ironía! Pero Jesús no juzga basándose en la actividad religiosa. A Él no le importa cuántos servicios de iglesia asistió o cuán conmovido emocionalmente se sintió durante la adoración. La pregunta es si usted realmente le conoce a Él, y si Él le conoce a usted. Y eso solo sucede a través del arrepentimiento genuino y la fe en el verdadero Evangelio. Este pasaje destruye la idea de que la sinceridad es suficiente. Estas personas eran sinceras, creían que eran salvos, hicieron milagros, por el amor de Dios. Sin embargo, su sinceridad no significó nada, porque lo que creían era falso, una trágica verdad. Siguieron a un Jesús falsificado, predicado por iglesias falsificadas, y su falsa fe los llevó a un infierno real, absolutamente real. Ahora mismo, hoy, usted necesita examinarse a sí mismo. ¿Está confiando en su asistencia a la iglesia, en sus buenas obras, en sus experiencias espirituales? Analícese. ¿O está confiando en Cristo solamente, el Cristo de la Escritura? No alguna versión diluida e inventada por falsos maestros. Esa es la clave. Porque en aquel día final, solo una cosa importará:
¿Le conoce Jesús a usted? Solo eso. Y la única manera de estar seguro es asegurarse de que está siguiendo al Jesús real, revelado en la palabra de Dios, no al impostor cómodo predicado desde demasiados púlpitos hoy. Sección 7. El evangelio falsificado de las redes sociales. Vivimos en una era donde la enseñanza falsa se propaga más rápido que nunca, y las redes sociales se han convertido en el principal sistema de entrega de veneno espiritual. Predicadores virales con millones de seguidores están moldeando lo que la gente cree sobre Dios, y la mayor parte de lo que enseñan no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Estas plataformas han creado un entorno donde el estilo importa más que la sustancia, donde el valor de entretenimiento supera la precisión teológica, y donde las voces más populares suelen ser las más peligrosas. El problema es que las redes sociales recompensan exactamente lo incorrecto. Los predicadores que dicen a la gente lo que quiere oír se vuelven virales. Los mensajes sobre un Dios que quiere que seas rico y cómodo se comparten miles de veces. Los sermones que evitan verdades difíciles sobre el pecado, el juicio y el infierno obtienen seguidores masivos. Mientras tanto, los maestros fieles que predican todo el consejo de la palabra de Dios permanecen relativamente desconocidos. Porque la verdad no siempre es agradable y no siempre genera contenido compartible. Esto ha creado una generación de creyentes cuya teología proviene de videoclips de 60 segundos y gráficos de citas inspiradoras, en lugar de un estudio profundo de la Escritura. Han aprendido a juzgar a los maestros basándose en cómo el mensaje les hace sentir, en lugar de si se alinea con la palabra de Dios. Y como estos predicadores virales son tan carismáticos, tan pulcros, tan aparentemente exitosos, la gente asume que deben estar diciendo la verdad. Pero Jesús nos advirtió que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, parecen pastores, suenan espirituales, incluso realizan señales y prodigios. Sin embargo, por dentro son lobos, desgarrando al rebaño mientras las ovejas aplauden. Es una imagen aterradora. El hecho de que un predicador tenga millones de seguidores no significa nada. El hecho de que su contenido reciba me gusta y se comparta no prueba nada. Lo que importa es si su enseñanza coincide con la Escritura. Solo eso. Si usted está obteniendo su alimento espiritual principalmente de las redes sociales, se encuentra en peligro. Déjeme decirle. Estas plataformas no están diseñadas para ayudarle a crecer en la comprensión bíblica. Están diseñadas para mantenerle desplazándose, para alimentarle contenido que desencadena respuestas emocionales. El verdadero trabajo de discipulado ocurre en la palabra de Dios, en una enseñanza bíblica sólida, y en iglesias que se preocupan más por la verdad que por volverse virales. Sección 8. Protegiendo el destino eterno de su familia. Si usted es padre, la iglesia que elige no se trata solo de su propia vida espiritual. Está tomando una decisión que determinará dónde pasarán sus hijos la eternidad. Cada domingo que usted cruza esas puertas de la iglesia con su familia, o los está guiando hacia la salvación, o los está conduciendo por un camino a la destrucción. Eso no es una exageración. Esa es la realidad de lo que está en juego cuando elige dónde será discipulada su familia. Reflexiones sobre esta sobria verdad. Sus hijos están absorbiendo todo lo que escuchan desde el púlpito. Están aprendiendo lo que significa el cristianismo, observando cómo su iglesia se acerca a la Escritura. Si esa iglesia está enseñando un evangelio falso, si está torciendo la palabra de Dios, si está comprometiéndose en doctrinas esenciales, no solo está arriesgando su propia alma, está jugando con el destino eterno de las personas que más ama en este mundo. Su responsabilidad es inmensa. La Biblia nos dice, en Deuteronomio 6,
que enseñemos diligentemente los mandamientos de Dios a nuestros hijos, que hablemos de ellos cuando nos sentemos en casa y cuando vayamos por el camino. Pero, ¿qué sucede cuando la iglesia en la que ha confiado para asociarse con usted en esta misión en realidad está enseñando mentiras a sus hijos? ¿Qué sucede cuando el grupo de jóvenes está más enfocado en el entretenimiento que en la escritura? Cuando el ministerio infantil evita hablar sobre el pecado y el arrepentimiento, porque podría incomodar a los niños. Aquí está lo que necesita entender. Como padre, usted se presentará ante Dios y dará cuenta de cómo pastoreó espiritualmente a su familia. No puede delegar esa responsabilidad completamente a una iglesia y luego alegar ignorancia si ellos desviaron a sus hijos. Es su trabajo examinar lo que se enseña, hacer preguntas difíciles, verificar que cada lección y cada sermón se alinee con la verdad bíblica. Antes de llevar a su familia a cualquier iglesia, usted necesita respuestas claras. Esta iglesia predica la plena divinidad de Cristo, llaman al pecado por su nombre, enseñan que la salvación viene solo por la fe en Cristo, sostienen la Escritura como la autoridad final. Si no puede responder sí a todas estas preguntas con absoluta certeza, necesita seguir buscando. Las almas de sus hijos son demasiado preciosas para arriesgarlas en una iglesia que luce bien, pero enseña falsedad. Las amistades que hagan allí, las actividades divertidas, los programas atractivos. Nada de eso importa si el evangelio que se predica no es verdadero. Elija sabiamente, porque esta decisión tiene consecuencias eternas para todos los que ama. Incalculables. Sección 9. 5 preguntas para poner a prueba su iglesia. Usted no necesita un título de teología para evaluar si su iglesia está enseñando la verdad bíblica. Solo necesita saber las preguntas correctas que debe hacer y tener el coraje de actuar, según lo que descubra. Aquí tiene una prueba simple que revelará en minutos si su iglesia es espiritualmente segura o si está llevando a la gente hacia la destrucción. Primera pregunta. ¿Enseña claramente su iglesia que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre? Escuche atentamente cómo hablan de Jesús. Si hay alguna ambigüedad, alguna sugerencia de que fue solo un gran maestro o un profeta, eso es una enorme señal de alerta roja. La divinidad de Cristo no es negociable. Cualquier iglesia que no afirme esto sin dudar, está predicando un evangelio falso. Segunda pregunta. ¿Predica su iglesia que la salvación viene solo por la fe en Cristo, no por obras? Si escucha mensajes que sugieren que puede ganarse el cielo a través de buenas obras, rituales religiosos o la membresía de la iglesia, huya. Efesios 2 es clarísimo. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Es un regalo. Tercera pregunta. ¿Trata su iglesia la Escritura como la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica, o elevan la tradición humana, las tendencias culturales, o los sentimientos personales por encima de la palabra de Dios? Las iglesias que ajustan la enseñanza bíblica para que coincida con la opinión popular han abandonado su fundamento, su verdadera base. Cuarta pregunta. ¿Llama a su iglesia al pecado por su nombre y llama a la gente al arrepentimiento? ¿O excusan, celebran o ignoran comportamientos que la Escritura claramente condena? Una iglesia que no confronta el pecado no está siendo amorosa, está siendo negligente con las almas de las personas, peligrosamente negligente. Quinta pregunta. ¿Predica su iglesia sobre el infierno, el juicio y la ira de Dios, o solo sobre el amor y las bendiciones? El evangelio completo incluye tanto el amor de Dios como su justicia. Las iglesias que solo hablan de las partes cómodas le están ocultando la verdad. Si su iglesia falla en una sola de estas pruebas, necesita reconsiderar seriamente si este es el lugar donde Dios le quiere.
Estas no son creencias opcionales. Estas son las bases de la fe cristiana, y comprometerse con cualquiera de ellas pone en riesgo su alma eterna. No permita que la comodidad, las amistades o la familiaridad le mantengan en un lugar que enseña mentiras. Su eternidad es demasiado importante, mi amigo. Sección 10. Su plan de escape de la enseñanza falsa. Si usted ha caído en cuenta de que su iglesia está enseñando una doctrina falsa, podría sentirse abrumado ahora mismo. Podría estar pensando en las amistades que ha construido allí, en la comunidad que dejará, en las conversaciones incómodas que se avecinan. Pero escuche atentamente. Su alma eterna es infinitamente más valiosa que cualquiera de esas cosas. Aquí tiene exactamente lo que necesita hacer a partir de hoy. Paso 1. Deje de asistir inmediatamente. No espere el momento oportuno. No le dé unas semanas más para ver si las cosas mejoran. Cada domingo que usted se sienta bajo una enseñanza falsa, se está exponiendo a un veneno espiritual. Proteger su alma y la de su familia tiene prioridad sobre todo lo demás. Váyase ahora. Paso 2. Comprométase a estudiar la Escritura por sí mismo diariamente. 2 Timoteo 2.15. Nos manda a presentarnos aprobados a Dios como obreros, que manejan correctamente la palabra de verdad. Usted no puede depender de nadie más para alimentarle espiritualmente. Sumérjase en la palabra de Dios cada día. Léala, estudiéla, memorícela. Así es como reconocerá la verdad cuando la escuche. Y detectará las mentiras cuando sean predicadas. Es su armadura. Paso 3. Comience a buscar activamente una iglesia bíblicamente sana. Use la prueba de las 5 preguntas. Visite varias iglesias. No se conforme con la primera que parezca estar bien. Está buscando un lugar que predique todo el consejo de la palabra de Dios, sin compromiso. Pida reunirse con el pastor, cuestione su declaración de fe. Asegúrese de que sean sólidos como una roca en lo esencial, antes de comprometerse. Paso 4. Rodéese de creyentes que tomen la Escritura en serio. Encuentre personas que estudien la Biblia con usted, que le desafíen a crecer, que se preocupen más por la verdad que por la comodidad. Proverbios 27.17 dice: hierro con hierro se aguza. Y así, el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesita compañeros creyentes en su vida que le ayuden a mantenerse responsable. Paso 5. Ore sin cesar por sabiduría y discernimiento. Santiago 1.5 promete que si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será concedida. Pida a Dios que le guíe a una iglesia que le honre. Pida protección contra el engaño. Pida coraje para mantenerse firme en la verdad, incluso cuando le cueste. El camino por delante puede ser difícil, pero conduce a la vida. No permita que el miedo o la comodidad le mantengan atrapado en un lugar que está destruyendo su alma. Actúe ahora. Su eternidad depende de ello, y también la eternidad de todos los que ama. Esto no se trata solo de encontrar una mejor iglesia. Esto se trata de escapar de la muerte y elegir la vida. La elección que usted hace sobre dónde adorar no es solo otra decisión de estilo de vida. Esta es la elección más importante que afecta dónde pasará la eternidad. Hemos recorrido los peligros mortales que acechan dentro de iglesias que parecen seguras, pero predican destrucción. Hemos examinado las mentiras sobre la divinidad de Cristo, el veneno del evangelio de la prosperidad y el asesino silencioso de tolerar el pecado. Hemos visto cómo las redes sociales propagan un cristianismo falsificado, y por qué incluso los creyentes sinceros pueden terminar escuchando esas aterradoras palabras: nunca os conocí. Ahora tiene las herramientas. Tiene la prueba de 5 preguntas para evaluar su iglesia. Tiene el plan de acción paso a paso si necesita marcharse.
Tiene la Escritura respaldando cada advertencia que le he dado. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esta información? ¿Va a ignorar lo que ha aprendido y volver a la rutina de siempre? ¿O va a tener el coraje de examinar su iglesia honestamente? Incluso si la verdad le incomoda, su alma es demasiado valiosa para apostar con ella. El destino eterno de su familia es demasiado importante para dejarlo en manos de maestros que no ha verificado. La Biblia nos manda a probarlo todo y a retener lo bueno. Nos advierte que en los últimos días, muchos se apartarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos viviendo esos días ahora mismo, y el engaño está en todas partes. Si descubrió que su iglesia está enseñando falsedad, no espere un día más. Márchese inmediatamente y comience su búsqueda de la verdad bíblica. Si su iglesia pasó la prueba, dé gracias a Dios y permanezca vigilante. Porque la enseñanza falsa puede infiltrarse gradualmente. De cualquier manera, comprométase a estudiar la Escritura diariamente, rodéese de creyentes que aman la verdad, y nunca detenga su búsqueda de la sana doctrina. Recuerde lo que está en juego aquí. Esto no se trata de encontrar una iglesia con mejores programas o una adoración más emocionante. Esto se trata de la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Se trata de si escuchará a Jesús decir, «Bien hecho, siervo bueno y fiel», o «Apartaos de mí, nunca os conocí». Esa decisión se está formando ahora mismo por lo que se le enseña y lo que usted elige creer. Manténgase firme en la verdad. Aférrese a la palabra de Dios. No permita que nadie le engañe con palabras vacías o tuerza el evangelio en algo que no es. Sea la generación que se niega a transigir, que elige el camino estrecho, incluso cuando pocos lo andan, que valora la verdad eterna sobre la comodidad temporal. Si este mensaje le ha abierto los ojos al peligro espiritual, entonces suscríbase ahora mismo a Sabiduría Bíblica con Espíritu. Porque este canal existe con un propósito: equiparle con la verdad bíblica que la mayoría de las iglesias ya no enseñan. Cada video que creamos profundiza en la Escritura para exponer el engaño y guiarle hacia la sana doctrina. No estamos aquí para entretenerle o hacerle sentir bien. Estamos aquí para asegurarnos de que usted y todos los que ama terminen en el cielo, no en el infierno. Los videos que se le recomiendan a continuación seguirán armándole con el discernimiento que usted necesita desesperadamente en estos últimos días. Su alma eterna depende de lo que aprenda y aplique. No se detenga aquí. Siga buscando la verdad. Porque la verdad es lo único que le hará libre y le mantendrá en ese camino estrecho a la vida.